Nos metemos de lleno en una nueva entrevista. Vamos a dialogar con Esteban Lafuente, es economista del diario La Nación. Queremos brindar algunas precisiones acerca de el dólar, la inflación, las perspectivas para este año. Tenemos varias cuestiones ahí para dialogar, así que lo recibimos a través del contacto telefónico. Esteban, bienvenido al aire de Remedio Chino en K2 Radio en Necochea. Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Pacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la atención. Bueno, intrigado para saber cómo se viene este año. Si te parece, podemos charlar un poquito acerca de cómo cerró el 2022 en cuanto a los valores del dólar y a la inflación. Y bueno, después analizar un poquito lo que se viene para este año, ¿te parece? Perfecto, sí, si querés arrancamos por cómo terminó el año, que si bien para el gobierno tuvo algunas señales, vamos a decirlo así, entre muchas comillas, positivas, porque estima que la economía en todo el año punta a punta creció un poquito más del 5%, la inflación no llegó al 100%, a los 3 dígitos, que era el gran miedo que había, se verdad, ya a finales de junio y julio, cuando el dólar se empezaba a disparar, la inflación llegó hasta un mes por encima del 7%, y la duda era, bueno, ¿hasta dónde puede llegar a subir? Y hubo cambios del Ministerio de Economía. Algunas medidas del gobierno, cambios más de índole, si quiere, político, permitieron, entre muchas comillas también, estabilizar la economía, y se habla en un 94,5%, que es una inflación altísima, la cuarta a nivel mundial y la más alta para Argentina desde 1991, pero evitó un escenario de disparada del dólar de la inflación. Ahora bien, sobre el final del año el dólar blue empezó a despertarse, venía en un escenario de relativa estabilidad, subiendo una brecha por debajo del 100% y se disparó, y es la misma dinámica que empezamos a ver en estas semanas, o que seguimos viendo, de un dólar paralelo, con mucha inestabilidad y volatilidad, que sube, que crece, y que enciende alarmas y abre preguntas sobre, bueno, cuál puede llegar a ser el techo, o qué es lo que está detrás de este movimiento. Y como hemos visto siempre en la historia argentina, cuando el dólar blue empieza a disparar, si la brecha queda por encima del 100%, empieza a haber mucho más interrogantes sobre, bueno, qué va a pasar con la economía, a dónde se puede ir la inflación, y todas cuestiones que impactan directamente en el bolsillo o en la economía casi cotidiana de todos los argentinos. Claro, porque una cosa sería la macroeconomía y lo que se puede manejar desde un ministerio, otra cosa es la plata que le llega al bolsillo a la gente, ¿no? En relación a eso, hoy está el anuncio de el aumento del 4% en las naftas por parte de YPF, ayer fue el aumento de Shell. ¿Y qué podemos esperar para este 2023 en relación a la inflación? La previsión del presupuesto nacional es del 60%, se trabaja, por lo que se comunica a través de los medios de comunicación, con empresarios y sindicalistas para topear un poco las paritarias, uno de los grandes debates al comienzo del año. ¿Vos qué lectura haces en relación a todo esto? La lectura que hago yo, a partir de los pronósticos que hacen la mayoría de los economistas privados, bancos y demás, es que es muy difícil que se cumpla esa pauta del 60% de inflación, porque no hay, vamos a decirlo de alguna forma, no hay ninguna medida o ninguna decisión concreta que permita pensar en una baja de la inflación, cuando vos tenés un montón de precios que se terminan reacomodando, como vos decías. Tenés el aumento de las naftas, aumento de las prepagas, aumentos de la educación, aumento de alimentos, de otros precios que aumentan casi cotidianamente, y que más allá de medidas que el gobierno intenta mediante acuerdos con empresarios, están mostrando en las mediciones mes a mes del INDEC que no están, que no han encontrado un freno o una situación de desaceleración. De hecho, el mes pasado, cuando la inflación había sido en noviembre 4,9 y la inflación terminó siendo 5,1 en diciembre, el gobierno dijo, bueno, es una buena noticia porque no fue el 6% más como se esperaba. La inflación núcleo, que es el indicador que muchos economistas miran porque es la inflación que no tiene en cuenta el movimiento de precios que se pueden mover estacionalmente, como pueden ser las frutas o las verduras o la educación, por ejemplo, que siempre tienen aumentos o bajan los precios por cuestiones de calendario, o los precios regulados, como puede ser el caso de la nafta, los cigarrillos u otros precios. Ese indicador de inflación núcleo en diciembre aumentó. Lo que está mostrando es que en realidad no hubo tal desaceleración de los precios. Y por otro lado, un factor que también empieza a jugar, no solo el dólar paralelo subiendo como teníamos ahora en récord de 370, como cerró ayer, sino que muchas empresas, al no contar con acceso a dólares, porque no hay dólares en la economía argentina, el gobierno tiene para cubrir importaciones, pago de deuda, pago de servicios de turismo en el exterior, bueno, un montón de demandas de dólar ahorro, por ejemplo. Lo que pasa es que muchas empresas carecen de estas divisas para acceder a insumos importados o bienes de capital u otros componentes para producir, entonces termina viendo o bien faltantes en algunos productos,
frenos en la producción o imposibilidad de crecer en algunas fábricas, o directamente para importar tienen que acceder al mercado paralelo con una brecha del 100%, y eso termina traspasándose los precios porque una empresa dice: yo no sé a qué precio voy a poder importar determinado bien, determinada materia prima, determinado insumo. Entonces lo que termina pasando es que se traslada al precio final de los consumidores. Bien, y en relación al dólar, ¿te parece que va a seguir impulsándose el blue como lo ha hecho hacia fines del año pasado y como lo ha hecho a inicios de este, o te parece que de alguna manera se pueden articular mecanismos como para poder contenerlo? Sí, ahí hay un tema que está bueno compararlo con dos perspectivas. Cuando pensar al dólar blue como un precio más de la economía, cuando todo el resto de los precios suben al promedio 5% mensual, es esperable que en algún momento el dólar empiece a ajustar o se ajuste a la evolución del resto de los precios, porque cuando los argentinos vemos el dólar blue barato, lo que hacemos es ir a buscar, demandarlo, y eso también presiona sobre ese precio. Otra cosa que también estaba pasando es que en su momento el dólar Qatar, este dólar que se había inventado para encarecer los consumos en el exterior, había quedado bien por arriba del dólar blue, y eso genera un atractivo para decir: me voy de viaje al exterior, compro con tarjeta y me terminan cobrando el dólar Qatar. Está bien, es cierto que después eventualmente se puede llegar a pedir algún reintegro y demás, o compro dólar blue que me termina saliendo más barato. Bueno, eso empezó a activarse, el dólar blue estaba más barato que el dólar Qatar y generó otro incentivo a dolarizarse vía el dólar ilegal. Pero por otro lado, más allá de la suba esta reciente, que tenemos récords nominales, cuando uno compara, por ejemplo, lo que fue el dólar blue de 338 ya por junio y julio, cuando estaba después de la salida de Guzmán y incertidumbre política que viene en Argentina, si ajustamos ese valor por lo que fue la suba de los precios durante todo este tiempo, ese dólar equivaldría hoy a 450 más o menos, según las cuentas de los economistas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No es que el dólar debería valer eso, porque quizás aquel dólar es un dólar de excepción y de un pico de overshooting, como le llaman los economistas, un pico alto que no corresponde con el precio que debería tener, pero luce barato el 370 de hoy con aquel valor. Claro. Con lo cual sí es esperable que en algún momento, mientras todo el precio de los alimentos, de la ropa, de los combustibles, de todos los consumos que hacemos cotidianamente suban, es esperable que el dólar también termine subiendo, porque el dólar oficial también sube. También claro. Es cierto que el oficial sube más como una escalerita, más día a día. El gobierno administra ese tipo de cambio oficial que casi no tiene ninguna referencia, porque casi nadie puede acceder a él. El movimiento de blue es mucho más esporádico y mucho más brusco cuando hace sus ajustes. Bien, con Esteban Lafuente estamos hablando, de economista del diario La Nación, analizando un poco lo que ha dejado la economía del 2022 y cómo ha iniciado la de este año. Otro aspecto, y para ir redondeando, tiene que ver con los precios cuidados, ¿no? Un debate muy grande. En principio parecía que Sergio Massa había alcanzado algunos acuerdos que topeaban, ¿no?, en 4%, ¿no?, en los aumentos mensuales. Pero los controles ahora y la incursión de camioneros y otros sectores en la misma parece que van a complejizar un poco la dinámica de estos acuerdos. ¿Te parece que estos acuerdos contribuyen efectivamente como para paliar circunstancialmente la inflación? Ya no digo para contenerla ni controlarla, ¿no?, pero sino parcialmente, ¿o te parece que no contribuyen en nada y que más allá de estos acuerdos la inflación se va a disparar y que estas incorporaciones también contribuyen negativamente a que se puedan desarrollar? No, los mecanismos como precios justos, precios cuidados, precios, el nombre que quieras, lo hemos visto. El precio cuidado se inventó en 2014 y estamos viendo que hasta acá la inflación nunca bajó, al contrario, se aceleró teniendo el programa. En algún punto sí es positivo porque permite tener cierta referencia en el mercado, en un rubro muy sensible como es alimentos, bebidas, productos de limpieza, productos de consumo masivo. No terminan frenando la inflación, sí pueden establecer un mecanismo de acceso a todos, algunos productos de primera necesidad, y es cierto que lo que el gobierno planteó también es que a las empresas que se suman al programa de precios justos se les garantiza acceso a dólares al tipo de cambio oficial para poder seguir produciendo. Esa fue una de las condiciones o garantías que el gobierno impuso con el programa. Es cierto que la inflación tiene causas que trascienden a los precios en un programa que está solamente, como te comentaba, en el rubro de consumo masivo. Es un paliativo, pero claramente no sirve para controlar la inflación, no es una herramienta que va de por sí frenar la inflación, y más allá de estas incursiones del sindicato de camioneros, municipios y otros actores para controlar los precios, es un factor, si se quiere, de presión o de intimidación,
pero que el acuerdo va más allá. La cuestión es si el gobierno puede activar otro tipo de mecanismos que incidan en la inflación de manera macro, para evitar que los reclamos de las empresas terminen siendo, este acuerdo que arreglamos del 4% no me alcanza porque los costos se me dispararon mucho más allá de eso, entonces va a ser imposible sostener el acuerdo de precios justos. Excelente. Esteban, muchísimas gracias por esta comunicación, muchas gracias por acercarnos información más precisa. Lamentablemente no es muy positiva, pero de todas formas me parece que contribuye al análisis. Lo mismo, sí. Y bueno, sí, cuando hablamos de economía argentina a veces no termina pasando eso, ¿no? Pero siempre es preferible tener datos certeros y precisos como para poder hacer el análisis diario y no guiarnos por espejitos de colores, ¿no? Me parece que en ese sentido contribuye mucho. Así que muchísimas gracias, che. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Por favor, hasta cualquier momento.